ya se dejó. En el caso de lo que son los antibióticos, les decía, la clase anterior vimos aquellos que empezamos a revisar el grupo de aminoglucósidos, que son los que actúan sobre porción 30S. Veamos que en el caso de estos fármacos, pues lo que hacen es deformar a esta estructura, originando errores en la lectura del RNA mensajero. Por lo tanto, el tipo de proteína que se sintetiza no es una proteína que le sirva a la bacteria. De ahí que estos fármacos tengan un efecto bactericida. Ahora, vimos también que en el caso de lo que es estos aminoglucósidos, una excepción sería precisamente esta espectinomicina, ¿sí? En los siguientes grupos que vamos a revisar, vamos a hablar un poquito más acerca de los micoplasmas, porque el problema de micoplasmosis en México es un problema importante a nivel productivo. Entonces veremos que para este tipo de infección hay una gran gama de antibióticos para tratar dicho enfermedad, ¿ok? Bueno, en cuanto a el otro grupo de fármacos que actúa a nivel pared celular, porción 30S ribosomal, tenemos a las tetraciclinas. Las tetraciclinas van a, perdón, en el caso de las tetraciclinas, van a tener un efecto bacteriostático, a pesar de que son de los antibióticos de más amplio espectro, porque afectan bacterias gram positivas, gram negativas, lo que son clamidias, nocardias e incluso algunos protozoarios. El problema con este tipo de sustancias es que son bacteriostáticas, ¿sí? Entonces debemos de tomar en consideración de que cuando se administra este antibiótico, si no se respetan lo que son los intervalos y tiempos de aplicación, pues corremos el riesgo de que rápidamente se adquiera resistencia a ellos. Estos fármacos reciben este nombre de tetraciclinas porque en su estructura química vamos a ver que están constituidos por este anillo cuádruple de naftaceno. Son obtenidas de forma natural de diferentes especies de los Streptomycetus. Ya vimos que el género Streptomyces, la mayor parte de sus especies van a producir una gran cantidad de antibióticos, ¿sí? Bueno, algunas de ellas entran en la producción de estas tetraciclinas. Y aquí se hablan de tetraciclinas de origen natural, que en este caso serían la clortetraciclina, la oxitetraciclina, y aquellas semisintéticas, doxiciclina y moniciclina. Les decía que estos son los antibióticos que tienen el espectro mucho más amplio de acción. Por lo tanto, vamos a ver que se emplean o se pueden emplear en una gran variedad de procesos infecciosos. Para el caso de los derivados semisintéticos, tenemos una ventaja sobre la clortetraciclina o la oxitetraciclina, que van a ser más lipofílicos. ¿Esto cómo lo voy a traducir? Bueno, que estos antibióticos sí pueden atravesar membrana citoplasmática de células del hospedador. Entonces, algunos de estos fármacos veremos que existe presentación para aplicación local, ¿sí? Puede ser a través de pomadas, a través de gotas, a través de lo que son bolos vaginales. Y hay algunos que se pueden encontrar en presentación vía oral. Pocos son las tetraciclinas que encontraremos vía inyectable, ¿sí? Entonces, normalmente este tipo de fármacos puede ser para infecciones localizadas. En el caso de estas tetraciclinas, al igual que lo que son los aminoglucósidos, van a unirse directamente a la porción 30S ribosomal. Ahora, su mecanismo de acción es distinto, ¿sí? Van a impedir que el RNA aminoácido se una en el sitio del RNA ribosomal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Habíamos comentado que en lo que es la síntesis de proteínas, primero llega RNA mensajero, se lee la información y una vez que se lee la información, que ya se hizo la traducción, se comienzan a incorporar cada uno de los aminoácidos. Bueno, estos aminoácidos tienen un sitio donde se van a unir, que es precisamente en el RNA ribosomal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, con el caso de las tetraciclinas? Que se van a interponer en este sitio de unión. Por lo tanto, no se va a formar ese polipéptido, ¿sí? No va a permitir que se incorporen aminoácidos a esa información que ya se leyó del RNA mensajero. Entonces, aquí ya se detiene el proceso. Veíamos que en el caso anterior únicamente se interpretaba mal, se hacía una mala lectura y no se incorporaban los aminoácidos que eran o el orden en el que iban. Aquí el problema es que no permite la incorporación de los aminoácidos, por lo tanto se detiene el proceso de síntesis de proteínas. Como les decía, estos antibióticos son los de más amplio espectro. Bacterias tanto gram positivas como gram negativas, los micoplasmas, clamidias, rickettsias, ¿sí? Habitualmente este tipo o estos tres grupos de bacterias se encuentran de forma intracelular. No muchos antibióticos pueden atravesar membrana citoplasmática de células animales. Este sí, y puede llegar a atacar a estos microorganismos. También se ha identificado que las tetraciclinas pueden llegar a actuar sobre algunos protozoarios, pero nosotros preferentemente las utilizamos en contra de infecciones bacterianas. Aquí la situación, como les comentaba, es que es un fármaco bacteriostático. Entonces, normalmente es aplicación vía local. Puede ser gotas, por ejemplo, para infecciones en los oídos o en los ojos. Puede ser, por ejemplo, en pomadas. Hay algunas pomadas que aparte de tener un antiséptico, pueden llegar a tener alguna tetraciclina. Les había comentado lo que son los bolos vaginales, que son para tratar, si no vaginitis, a lo mejor algunas metritis en hembras, se introducen por esta vía y ahí se va liberando esta tetraciclina. Y algunos, repito, los podemos encontrar en presentación inyectable. Entonces, con este antibiótico vamos a encontrar una gran gama de presentaciones y el espectro de acción es muy amplio. Pero aquí el problema van a ser, les decía, aquí no va a permitir en su mecanismo de acción que este aminoácido se una acá. Entonces no se va a formar la cadena. ¿Ok? En el caso de estas tetraciclinas, vamos a tener varias situaciones en cuanto a lo que es su administración. Si, por ejemplo, se administran vía oral, se recomienda no aplicarla o no administrarla junto con alimento, junto con leche o líquidos o soluciones que contengan calcio, magnesio y hierro. En el caso de este antibiótico, si nosotros lo administramos con alimentos, si es por vía oral, este antibiótico no se va a absorber de la forma esperada, ¿sí? O la concentración va a ser muy baja. En el caso de la leche y soluciones que tengan alguno de estos cationes, vamos a ver que este antibiótico tiene una afinidad principalmente por el calcio. ¿Y qué va a suceder? Si yo lo voy a administrar con la leche, se va a fijar al calcio y no se va a absorber este antibiótico. ¿Sí? Entonces, si se aplica por vía oral, se tiene que evitar esto. También si se aplica por vía oral, se tiene la ventaja de que existe un fenómeno de reabsorción intestinal. Quiere decir que alguna parte del fármaco ingresa, pero otra puede salir del mismo enterocito y puede ser reabsorbida. Y esto favorece a que en algunas situaciones veremos que en los intervalos de aplicación de las dosis pueden llegar a ser más amplios, ¿sí? Más allá de 8 horas, pueden ser incluso 12 horas, ¿sí? Aquí depende mucho del producto.
Se menciona que tiene sinergismo con tirosina, vamos a ver más adelante la tirosina, y son polimixinas. Las polimixinas veremos que son para aplicación local. Aquí recordemos que cuando les hablaba de efecto de adición o de sinergismo, les comentaba que sinergismo va a potencializar, ¿sí? Y adición va a aumentar únicamente. Bueno, si estamos hablando de antibióticos, que a pesar de ser bacteriostáticos, tienen diferentes sitios de acción, se puede dar ese fenómeno de sinergismo. Pero si este tipo de antibióticos ahora están actuando sobre una misma estructura, puede ser un efecto aditivo. Entonces ya iremos viendo que esto en algunas bibliografías lo pueden encontrar como sinergismo, otros les pueden hablar como efecto aditivo. ¿Ok? Ahora, en el caso de la doxiciclina, vamos a ver más adelante que la rifampicina, que actúa a nivel ácidos nucleicos, y la streptomicina, que actúa a nivel de también ribosomas, pero en otra porción, la porción 50S, la doxiciclina ha demostrado tener un efecto de sinergismo con estos antibióticos. Y este tipo de combinaciones jóvenes, para el caso de las tetraciclinas, no necesariamente vienen en el producto. Hay algunas que se pueden realizar con el tratamiento, ¿sí? Pero aquí, bueno, va a depender mucho de la experiencia del médico para identificar primero a la gente, si es que nos está ayudando de un laboratorio, y para determinar las concentraciones a las cuales debe de utilizar estos productos. ¿Por qué? Porque a pesar de que, ya les digo en otra asignatura, verán dosis y todo esto, a pesar de que existe una dosis establecida, cuando ya existe una combinación, tiene que haber un equilibrio entre las dos sustancias químicas para evitar que una pueda tener un efecto adverso o antagónico con la otra. Pero bueno, esto se los menciono porque en el caso, por ejemplo, en el humano, en los casos de tuberculosis, veremos que esta rifampicina es otra alternativa de tratamiento y muchas veces se llega a combinar con doxiciclina. Si en el tratamiento, aparte de la rifampicina, administran doxiciclina. ¿Ok? Como en el caso de estos antibióticos, les decía, tienen una afinidad por el calcio. Este antibiótico está contraindicado en animales jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué en animales jóvenes no? Bueno, en animales jóvenes, en torrente sanguíneo, tenemos una gran cantidad de calcio circulando precisamente para favorecer el crecimiento y el desarrollo del animal, para que aumente de talla. En caso de los animales jóvenes, sabemos que existe la muda de los dientes, ¿sí? La dentadura con la primera que surge, los famosos dientes de leche, se van a caer en algún momento para dar paso a la dentadura permanente. Entonces, el calcio está constantemente circulando. Si nosotros a este tipo de animales le administramos tetraciclinas, podemos originar dos problemas. Uno de los problemas importantes es que este antibiótico se deposite en huesos, ¿sí? ¿Y esto cómo lo voy a ver? Ese animal no va a aumentar de tamaño, ¿sí? No va a aumentar la talla. El efecto más notorio que tenemos cuando se administran tetraciclinas a animales jóvenes es el depósito en dientes. ¿Por qué? Porque origina manchas de color café. Y esto se da ya en los dientes permanentes. Puede que en esos famosos dientes de leche se lleguen a manchar un poco. El problema es que los dientes permanentes ya están abajo, ¿sí? Entonces se deposita ahí la oxitetraciclina y cuando estos emergen, pues vemos que están manchados de café, ¿sí? Y esto es de color café, perdón. Esto es causado precisamente por la tetraciclina. Entonces, las tetraciclinas, independientemente de la presentación, no están indicadas en animales jóvenes, ¿sí? Independientemente de la especie que estemos tratando. Ahora,
En el caso de lo que son los adultos, en los adultos debemos de considerar su función hepática y renal, porque estos antibióticos se pueden eliminar tanto por orina como por heces. Entonces, si tenemos algún problema a nivel hígado, a nivel riñón, lo vamos a agravar con la administración de esta tetraciclina. Ya les había comentado, hay algunos antibióticos que en los casos de emergencia se aplican vía intravenosa. Bueno, las tetraciclinas no están recomendadas porque pueden llegar a originar incluso un paro cardíaco. Sí tiene un efecto cardiovascular a nivel torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, por eso estos antibióticos no se administran por esta vía. Hablando ya por especie, en el caso de los equinos, tenemos el problema que sus asas intestinales son muy largas, ¿no? Son mucho más grandes que podría ser un perro, un gato, un cerdo, etcétera. Entonces, al administrar un antibiótico que tiene un espectro de acción tan amplio, afectamos microbiota y esa afectación puede originar que otras bacterias pertenecientes a la microbiota, y aquí me refiero a las que están en el intestino grueso, y hay una gran cantidad de clostridios, comiencen a proliferar y esto origine que en los animales se den estas llamadas superinfecciones. Y ya no es por el microorganismo que ingresó, sino que por el uso del antibiótico se favoreció a que crecieran otro tipo de bacterias pertenecientes a la microbiota y estas son las que matan al individuo. Entonces en equinos no está indicado el tratamiento sistémico, vamos a hablar de un tratamiento sistémico con tetraciclinas. En el caso de las aplicaciones locales por una pomada, por unas gotas, estos efectos no se ven, ¿sí? Esto en equinos va a ser únicamente cuando se administra vía inyectable o incluso por vía oral. En perros se ha demostrado que si se aplica por vía intravenosa es altamente nefrotóxica y como les decía, esto de la pigmentación de los dientes no es exclusivo de perros, ¿sí? Es en animales jóvenes, ¿sí? Entonces en animales jóvenes, repito, no está indicado la administración de tetraciclinas. ¿Por qué? Porque esto se deposita en huesos y en dientes. Tiene una alta afinidad de este antibiótico por el calcio, entonces se va a quedar ahí. En el caso de los dientes, pues no afecta su función, afecta su estética. Pero si estamos hablando del hueso, pues aquí sí el animal no va a aumentar de talla. ¿Por qué? Porque no se va a poder depositar de forma adecuada el calcio en el hueso para que este animal pueda crecer. ¿Dudas en cuanto a estas tetraciclinas? No, profesora. ¿No? Bueno. Siguiente grupo son los que actúan sobre la porción 50S ribosomal. Aquí hay algo que voy a marcar desde un inicio, ¿sí? Y que lo voy a estar repitiendo en cada uno de estos grupos. Estos antibióticos tienen el mismo mecanismo de acción, ¿ok? Vamos a ver que las diferencias van a ser los usos o contra qué tipo de microorganismos lo voy a emplear, pero el mecanismo de acción es el mismo. Ahorita vimos que los que actúan sobre 30S son dos mecanismos de acción distintos. Aquí es el mismo. ¿Cuál es el problema con esto? Que si una bacteria desarrolla resistencia a algún macrólido, en automático va a generar resistencia a cualquiera de los antibióticos que vamos a mencionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo mecanismo de acción. Entonces, aquí ya me voy a topar con muchos antagonismos para la administración de estos antibióticos. Veremos también que algunos de ellos serán o se utilizan como segundas opciones cuando yo no puedo utilizar un fármaco mucho más económico, puedo decirlo de una forma, o más eficaz sobre otra estructura, ¿sí?
O en el caso de animales alérgicos, por ejemplo, aquí en estos grupos vamos a encontrar varios fármacos, perdón, que me van a servir para atacar a estos microorganismos, ¿sí? Y evitar esas reacciones alérgicas en los individuos. Entonces vamos a empezar con el grupo de los macrólidos, ¿sí? El mecanismo de acción que aquí está mencionado, repito, es el mismo para lincosamidas, para cloranfenicol. En el caso de estos macrólidos, reciben el nombre porque en su estructura química poseen este anillo lactónico macrocíclico, ¿ok? Que está unido a dos distintos azúcares. Ya cada uno de los macrólidos presenta una diferencia en la estructura química, pero básicamente es esto, ¿sí? Estos macrólidos también se obtienen de diferentes especies de Streptomicetus. Al que podríamos considerar el principal macrólido es la eritromicina. A partir de esta eritromicina vamos a ver que se derivan varias sustancias químicas que entran en esta clasificación y que a lo mejor se emplean porque tienen una selectividad sobre algún microorganismo o tienen una menor capacidad de ocasionar un efecto secundario. En cuanto a lo que es el mecanismo de acción, esta porción 50S ribosomal es la que se va a ir encargando de unir cada uno de estos aminoácidos que van aquí para posteriormente separarlos y tener el polipéptido, tener la proteína que requiere la bacteria, ¿sí? Mientras que en el caso de los que actúan sobre porción 30S veíamos que se impedía a este nivel, antes de que llegaran o ya que estaban llegando ya no les podía permitir su incorporación, aquí lo que va a suceder es que se va a impedir por la acción de los macrólidos que estos aminoácidos se vayan uniendo entre sí, porque en esta porción es donde se unen. En la porción 30S se van incorporando, se van agregando dependiendo de lo que se leyó. Ya en la 50S se va a ir encargando, déjenme borrar, de llevar a cabo estas uniones para posteriormente hacer la separación, ¿sí? Y ya se libera esa proteína. Entonces, en el caso de macrólidos, lincosamidas, cloranfenicol, su mecanismo de acción es este, ¿sí? No van a permitir la unión de estos aminoácidos porque van a actuar directamente sobre estas enzimas, las peptidiltransferasas. Estas peptidiltransferasas son las que se encargan de ir pegando los aminoácidos para formar la proteína. Entonces, este mecanismo de acción, insisto, va a ser para lincosamidas, va a ser para cloranfenicol. De ahí que si una bacteria se vuelve resistente, por ejemplo aquí ya a la eritromicina, en automático ya es resistente a lincosamidas, en automático ya es resistente a cloranfenicol. ¿Sí queda claro este mecanismo de acción? Sí, doctora. Realmente los mecanismos de acción no son tan complicados. Ahora, esta eritromicina recibe su nombre principalmente de la especie de Streptomyces de la cual se obtiene, Streptomyces erythraeus. Esta eritromicina, si nosotros revisamos su espectro de acción, es muy amplio. Gram positivas, gram negativas aerobias, algunas anaerobias, como las que están aquí mencionadas, ¿sí? Estas anaerobias, pues hay tanto no esporuladas como esporuladas, ¿ok? Entonces, la eritromicina, repito, va a tener un espectro de acción muy amplio. Vamos a ver que esta eritromicina es uno de los antibióticos que se puede utilizar en caso de animales alérgicos a otros antibióticos. ¿Okay? Como bien les mencioné, en estos grupos vamos a estar viendo el antagonismo. Si una bacteria se volvió resistente al cloranfenicol, en automático va a ser
resistente a la eritromicina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Sinergismo con penicilina G o con el rifampin o la rifampicina que hace rato mencionábamos. En el caso de estos antibióticos, vamos a ver que para estas combinaciones, algunas de ellas sí están disponibles en el mercado, otras, como les mencioné hace rato, se tienen que elaborar o programar, por decirlo de una forma, cuando se está dando un tratamiento en específico. Esta eritromicina, les decía que va a ser una alternativa a varios antibióticos, penicilina, amoxicilina, ampicilina, tetraciclinas. Cuando yo me topo con animales que son alérgicos a alguna de estas sustancias, mi opción puede ser la eritromicina. En el caso de la riquecia, si me topo con que a la vez no le puedo administrar tetraciclinas, pues puedo utilizar esta eritromicina. Ahora, por el espectro de acción tan amplio que tienen estos macrólidos, en específico esta eritromicina, no es recomendable aplicarla en equinos, tanto en adultos como en jóvenes. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la administración de esta eritromicina, porque la eritromicina la vamos a encontrar bien inyectable, la administración prolongada de esta eritromicina en equinos origina procesos diarreicos, donde de la microbiota que poseen los equinos, una de las bacterias que prolifera es Clostridium difficile. Y el problema con los clostridios, veremos, es que producen una gran cantidad de toxinas. Y esas toxinas son las que matan al animal. Entonces, esta eritromicina no está recomendada su uso en caballos, ni en adultos, ni en jóvenes. Porque en jóvenes afecta aparato respiratorio, ¿sí? Altera la respiración de los animales. Entonces, de lo que son los antibióticos, ya estamos viendo, al menos aquí en medicina veterinaria, que no todos los puedo aplicar en todas las especies animales. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que puedo afectar es la microbiota. Y esa microbiota se puede volver en contra del animal y es lo que ocasiona su muerte. Insisto, el uso de este antibiótico en particular generalmente es cuando me estoy topando ya con un animal alérgico a alguno de los antibióticos que estoy mencionando aquí, o cuando no puedo administrar un fármaco como la tetraciclina. A lo mejor tengo un problema de riquetsias en un animal joven y en él no le voy a administrar las tetraciclinas, bueno, le puedo administrar esta eritromicina. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a ver que existen opciones de tratamiento. Y algunos veremos que ya son específicos para alguna infección en particular. A nivel medicina en general, llámese humana o veterinaria, tenemos penicilinas, tenemos derivados de las penicilinas, tenemos lo que son ahí se me fue el nombre, las cefalosporinas, tenemos aminoglucósidos, pero a nivel medicina veterinaria también contamos con antibióticos que son de uso exclusivo. Unos de ellos, o los que voy a mencionar ahorita, son precisamente de uso veterinario. Sí, yo no voy a encontrar para uso humano. El principal o el más conocido es esta tilosina. Esta tilosina se utiliza a nivel medicina veterinaria, principalmente contra micoplasmas. Vamos a ver que en medicina veterinaria, de los problemas respiratorios o problemas articulares que tenemos en dos especies en particular, en aves y cerdos,
Una bacteria que está originando ese problema son los micoplasmas, ¿sí? Los micoplasmas, ya les había comentado, no tienen pared celular. Entonces, en una infección por micoplasmas, yo no puedo utilizar ningún beta-lactámico, ninguna bacitracina o cicloserina. ¿Por qué? Porque la bacteria no tiene esa estructura. Su estructura materna es su membrana citoplasmática. En el caso de esta tilosina, tiene la característica de que es altamente liposoluble. Por lo tanto, puede llegar hasta donde está la bacteria y eliminarla en su totalidad. Los micoplasmas, les decía, en lo que son aves y cerdos, principalmente ocasionan problemas respiratorios. Entonces, de las primeras opciones de tratamiento, cuando se sospecha de un problema de micoplasmas, es precisamente la tilosina. Esta tilosina también se puede utilizar en infecciones de aparato respiratorio en perros. La llamada tos de las perreras, que puede estar ocasionada por virus únicamente o por combinación de virus y bacterias, dentro de uno de los esquemas de tratamiento que se puede llevar, es precisamente la utilización de tilosina con sulfas, ¿sí? Y el producto ya viene así combinado, yo no necesito hacer la combinación. Les hablan mucho, repito, para esa famosa tos de las perreras, que ahí, bueno, es importante determinar si es únicamente viral o si ya está combinado con bacterias, ¿ok? Pero, insisto, este fármaco, lo que es la tilosina, principalmente se utiliza en problemas cuando está involucrada micoplasma. Sí ataca bacterias gram positivas y ataca bacterias gram negativas, pero su uso, que es, repito, exclusivo para medicina veterinaria, se restringe a infecciones de micoplasma. Se ha visto que en el caso de algunos individuos, no hablemos de especie porque aquí ya es reacción de cada individuo, en algunos individuos la tilosina no llega a ser tan eficaz. Entonces veremos que existen algunos derivados. Un derivado de la tilosina es precisamente la tilmina, ¿sí? Que se puede utilizar igual como una alternativa para infecciones por micoplasma. Puede utilizarla contra cualquier bacteria gram positiva, gram negativa, con excepción de las enterobacterias. Pero aquí, esta tilmicosina, yo la podría llegar a utilizar en cualquier especie animal, menos cerdos, cabras y caballos. Entonces, si por alguna situación no pude obtener tilosina para tratar a mis aves que tienen micoplasmosis, pues bueno, puedo utilizar la tilmicosina como una opción. Es una opción de tratamiento en la cual sé que actúa sobre el micoplasma. A pesar de que les decía que el problema de micoplasmosis es importante en cerdos, cabras y equinos, se ha demostrado que es altamente tóxica a nivel cardiovascular, ¿sí? Entonces, una sola inyección puede llegar a originar la muerte del animal. Entonces, esta tilmicosina la podemos llegar a utilizar como un tratamiento alternativo de micoplasmosis aviar. Pero ojo, ¿sí? Aquí hay algo muy importante en lo que es los antibióticos, de lo que les mencioné en un inicio. Muchos de ellos se acumulan en tejidos. Si yo estoy hablando de un ave de engorda, pues sé que en la carne de esa ave va a llevar una concentración de este antibiótico. Si estoy hablando de un ave de postura, yo sé que parte de ese antibiótico se puede ir, por ejemplo, en el huevo. Entonces, aquí en lo que es la normatividad para especies productivas, les decía, de lo que se está solicitando es que ya no se utilicen tantos y que previo al sacrificio
O si, por ejemplo, los animales están siendo tratados con un antibiótico, si es animal de postura, pues esos huevos que se obtienen no se destinen a consumo humano, para no generar resistencia a antibióticos. Y en el caso de las aves de engorda, pues ahí la normatividad marca que al menos 90 días antes del sacrificio no se administra ningún antibiótico. Hace muchos años se manejaban al menos 30 días, ¿sí? Y hay algunos que todavía hablan de manejar los 30 días. Lo recomendable son 90 días para permitir que el organismo pueda eliminar la mayor parte de ese antibiótico y cuando llegue a consumo humano, pues la concentración que llegue sea nula, ¿sí? O extremadamente baja, ¿ok? Entonces aquí sí nosotros, les decía, la campaña para evitar la resistencia está dirigida a nosotros precisamente porque el consumo de alimentos de origen animal puede llevar también una concentración de algún antibiótico. Espiramicina. En el caso de la espiramicina va a ser una opción también de tratamiento para las micoplasmosis, pero aquí, esta espiramicina solamente la vamos a, o se recomienda su administración en cerdos y aves. Sí, los efectos tóxicos no están marcados, como ahorita lo acabamos de mencionar con la tilmicosina, perdón. Pero en el caso de esta espiramicina, se ha demostrado que es eficaz contra bacterias intracelulares, ¿sí? Con la excepción ahí de Mycobacterium. Veremos que hay otras bacterias intracelulares que son difíciles de eliminar, por ejemplo, Brucella, por ejemplo, Salmonella. Entonces, esta espiramicina puede ser una alternativa de tratamiento en el caso de la tilosina. Si por alguna situación no la consigo, no la puedo utilizar, pero también se ha demostrado que es útil contra bacterias intracelulares. Y en el caso de la tiamulina, esta tiamulina, que también son productos, insisto, que solamente encontramos en medicina veterinaria, esta tiamulina, su uso se ha restringido casi a especie. De la especie en donde más se utiliza es precisamente en el cerdo. Para infecciones donde está involucrado micoplasma, donde están involucradas bacterias anaerobias, ¿sí? Donde están involucradas leptospiras, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí ya no está tan reducido su uso a exclusivamente micoplasma, sino que ya esta tiamulina va a tener un amplio espectro de acción sobre otras bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, pero principalmente en el cerdo. Y en el caso de equinos y herbívoros, tampoco está recomendado su uso. ¿Por qué? Porque puede originar colitis. Aquí no es tanto de que el animal se nos llegue a morir, sino que vamos a tener un problema de colitis que puede derivar en que este animal pueda desarrollar alguna otra infección. ¿Ok? Entonces, insisto, en lo que son estos macrólidos, tiamulina, tilmicosina, espiramicina y tiamulina van a ser de uso exclusivo en medicina veterinaria. Estos antibióticos no los vamos a encontrar en presentación para infecciones en el humano. Y su uso principalmente sobre micoplasmas. Sí, vamos a tener diferentes opciones, pero como ahorita ya vimos, va a tener una selectividad sobre alguna especie animal u otra. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a estos antibióticos? Sí, doctora, yo. Adelante. Bueno, la tiamulina estaba leyendo que también funciona contra leptospirosis.
Las leptospiras que ataca también son para las que se utilizan para los caninos. ¿Cómo que las leptospiras que atacas son las que se utilizan para los caninos? No entendí ahí tu Sí, pregunta. y las leptospirosis que ataca la tiamulina. Mira, en ¿O el caso, solamente es exclusiva del... no es exclusivo, o sea, en cuanto a lo que es leptospirosis, sí podría llegar a atacar a lo que es leptospira canícola, por ejemplo, o incluso icterohemorragia, que son las que llegamos a encontrar en los perros. En el caso de leptospiras, pues veremos que sí tienen una especificidad de especie. Pero en cuanto a tratamiento para leptospiras, aquí el problema que tenemos con estos microorganismos básicamente es en los sitios donde se aloja. La tiamulina no es el tratamiento de elección para leptospirosis. Puede ser una opción, pero no es el tratamiento de elección. En el Ah, ok. caso de las leptospirosis, hay quienes llegan a utilizar incluso penicilinas naturales porque sí puede llegar hasta lo que es el peptidoglicano. Sí, ahí hay una gran gama de antibióticos para tratar la leptospirosis, pero híjole, la leptospirosis es un problema importante de salud pública. Sencillo, pero te insisto, ahorita al menos con este tema. Para la leptospirosis no es el tratamiento de primera elección esta tiamulina. Entonces, como tal, nada más sería como más preventivo la vacuna, ¿no? Eso es lo que se hace, o sea, en especies productivas y en el caso de las mascotas, principalmente el perro, la vacunación te evita ese problema. Aquí el problema de leptospirosis no es que sea forzosamente canícula, sino que icterohemorragia está en la rata. Y las ratas sabemos que están formando parte de la fauna nociva en una gran cantidad de instalaciones. Entonces, muchos de los problemas de leptospirosis con los que nos topamos en la práctica veterinaria no son leptospiras específicas de especie. La mayor parte pueden ser provenientes de la rata. Pero repito, en el caso de leptospirosis, aquí la gama de tratamientos incluso también depende de la especie animal. Y donde más se llega a utilizar el tratamiento es en las pequeñas especies. En el caso de lo que son animales productivos, llámese el cerdo, el bovino, por ejemplo, el problema que tenemos con leptospira es que leptospira se deposita en riñón. Y puede que ese animal no esté enfermo, no manifieste la enfermedad, pero está liberando la leptospira y está siendo fuente de infección para otros. Entonces ahí más allá del tratamiento, pues a sacrificio. Ok, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Siguiente grupo de los que actúan sobre 50, porción 50 de ese ribosomal son las lincosamidas. De las lincosamidas vamos a encontrar a dos antibióticos principales, la lincomicina y la clindamicina. Si hablamos de la lincomicina, es el antibiótico de Streptomyces linconensis. Si nosotros a esta lincomicina la modificamos químicamente, obtenemos la clindamicina, ¿sí? Aquí, bueno, quedó repetido el mecanismo de acción. Repito que aquí el mecanismo de acción es igual para macrólidos, lincosamidas y lo que son el cloranfenicol y sus derivados. En el caso de estas lincosamidas, van a ser antibióticos bacteriostáticos, ¿sí? Les dice aquí que es un monoglucósido, que son el esquema químico que tenemos aquí. Entonces, estos antibióticos, lo que son las lincosamidas, dependiendo
si es la lincomicina o la clindamicina, cambia el espectro de acción. Si hablamos únicamente de lincomicina, la lincomicina actúa sobre gram positivas, algunas anaerobias y micoplasmas. Esta lincomicina, por ejemplo, puede utilizarse como alternativa de tratamiento en personas alérgicas a penicilinas, por ejemplo, o a derivados de o penicilinas semisintéticas. ¿Sí? Esta puede ser una opción de tratamiento. En el caso de la clindamicina, la clindamicina sí ataca bacterias gram positivas, puede atacar gram negativas, pero se utiliza de forma selectiva contra bacterias anaerobias, ¿sí? Principalmente gram positivas. Sí ataca algunas gram negativas, pero principalmente anaerobias gram positivas. Y de las gram positivas, sobre Staphylococcus aureus. Sí, ya les había comentado que Staphylococcus aureus es una de las bacterias que puede llegar a originar algunos problemas de infecciones intrahospitalarias. Bueno, cuando ya otras opciones de tratamiento no han funcionado contra este Staphylococcus aureus, se puede llegar a utilizar esta clindamicina. Pero repito, esta clindamicina principalmente o selectivamente se utiliza en el tratamiento de infecciones donde están incluidas bacterias anaerobias estrictas. Una gran parte de las gram negativas, nocardias, micobacterias, van a ser resistentes a estos dos fármacos. ¿Sí? Repito, la clindamicina puede actuar sobre algunas gram negativas anaeróbicas. Aquí, bueno, no se especifica cuáles realmente son muy poquitas. La mayor parte tienden a ser gram positivas. Pero en general, tanto lincomicina como clindamicina, la mayor parte, un gran porcentaje de las gram negativas son resistentes de forma natural a este antibiótico. Por eso les decía que aquí es una alternativa de tratamiento, por ejemplo, en pacientes que son alérgicos a penicilina. Como ya les había comentado, vamos a encontrar la resistencia cruzada o el antagonismo con macrólidos, cloranfenicol, entre la misma lincomicina y la clindamicina. Aquí si la bacteria se vuelve resistente a la clindamicina, en automático a la lincomicina y todos los demás que actúan a este nivel de la porción 50 de ese ribosomal. Y la ventaja que tienen estas lincosamidas es que son altamente liposolubles. Por lo tanto, pueden llegar a afectar a bacterias anaerobias que se lleguen a encontrar dentro de células animales. Esto de que los antibióticos sean altamente liposolubles favorece a que puedan actuar dentro de las células animales, ¿ok? Y también favorece a que el fármaco ingrese a la bacteria, porque recuerden que aquí tiene que llegar hasta lo que es el ribosoma. ¿Dudas en cuanto a estas lincosamidas hasta ahorita? No, doctora. ¿No? Bueno, aquí hay algo importante con las lincosamidas. Generalmente se administran vía inyectable, generalmente. Pero algunas, y yo creo que por ahí alguien que haya tenido alguna infección en cavidad oral, en alguna muela, a lo mejor alguien por ahí le mandaron de antibiótico la clindamicina. En lo que es las indicaciones, cuando cualquiera de estos, bueno, la clindamicina, porque la lincomicina es inyectable, cuando se administra por vía oral, al igual que vimos hace rato, no con las tetraciclinas, no se recomienda administrarse con alimento, porque esto va a impedir que se absorba el antibiótico se va por heces y ya no tenemos efectos sobre los microorganismos. Para el caso de la clindamicina, en algunos procesos infecciosos específicos, como por ejemplo cuando existen infecciones causadas por bacteroides fragiles
y esto es más en el humano, se puede combinar con metronidazol, se puede utilizar con sulfametoxazol, trimetoprim, en el caso de infecciones donde haya tanto bacterias gram positivas como gram negativas o alguna en particular, ¿sí? En el caso de estas combinaciones, pues su uso es menos frecuente. Repito, es más selectivo el uso de clindamicina sola cuando tenemos problemas donde están involucradas bacterias anaerobias estrictas. Sabemos que es un antibiótico eficaz contra esto. Ahora, en cuanto a lo que son efectos secundarios, no es recomendable en equinos, en conejos y en herbívoros, ¿sí? Porque se va a afectar la microbiota a nivel intestino grueso. Entonces vamos a tener problemas de colitis, ¿sí? Que puede ser colitis hemorrágica, secocolitis, ¿sí? Tanto ciego como colon. Y en el caso de los herbívoros también tenemos problemas de colitis, ¿sí? Entonces, en este tipo de animales, si se fijan, lo que son antibióticos que actúan sobre porción 50S no son muy recomendados. Ahora, como también les había comentado, hay algunos antibióticos que potencializan el efecto de anestésicos. Sí, ya les había comentado para el caso de los aminoglucósidos, no es recomendable administrar el antibiótico después de una cirugía porque corremos el riesgo de que el animal no despierte de la anestesia, ¿sí? Que el animal se nos muera. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo neuromuscular. Bueno, lo mismo sucede con estas lincosamidas, ¿sí? Entonces, les decía, si muchos tratamientos los vamos a utilizar, o antibióticos, perdón, posteriores a una cirugía, porque a lo mejor en las condiciones que nosotros trabajamos, pues no fueron las ideales, ¿sí? No fue dentro de un quirófano, hubo un riesgo, hay un riesgo potencial de una infección, pues bueno, lo voy a aplicar, pero hasta que el animal ya esté consciente, ya que se hayan pasado los efectos de la anestesia para evitar este efecto adverso, ¿sí? Y en el caso de estas lincosamidas, se metabolizan por hígado. Entonces, si el animal tiene problemas hepáticos, los podemos agravar con el uso de este antibiótico. De ahí les decía que siempre en la administración de los antibióticos necesitamos valorar al paciente. Yo tengo que ver si no presenta alguno de estos problemas en hígado o riñón que puedan agravarse con la administración del antibiótico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora, ninguna. Ya el último, pues no tanto grupo, porque es cloranfenicol y sus derivados. De los antibióticos que actúan en esta porción, en la 50S ribosomal, vamos a encontrar este cloranfenicol. Este cloranfenicol, si nosotros vemos su espectro de acción, es muy amplio. Gram positivas, gram negativas, anaerobias, riquecias, clamidias. El problema con este cloranfenicol es el efecto que tienen las células animales. Veremos que el uso del cloranfenicol en medicina veterinaria está prohibido. Lo podemos llegar a utilizar, o sea, podemos utilizar el cloranfenicol que se receta para humanos, pero únicamente por vía local, en infecciones oculares. Pero de ahí en fuera, no es un antibiótico que se aplique vía sistémica. Cuando se descubrió, se comenzó a utilizar y fue cuando se fueron identificando todos los efectos nocivos que tiene tanto en humanos como en animales, motivo por el cual su uso está muy restringido. ¿Sí? Este es un antibiótico que se obtiene de Streptomyces venezuela. El mecanismo de acción, insisto, es el mismo.
que hemos mencionado para lo que es la macrólidos, glicosamidas. Y este es el problema. En el caso de este cloranfenicol, hay dos situaciones. Una de ellas es que se conjuga con este ácido glucurónico. Ácido glucurónico que encontramos en altas concentraciones a nivel hepático, ¿sí? Este ácido glucurónico se produce una mayor cantidad de él en animales jóvenes. Ahora, esa combinación es muy semejante a la combinación que les decía de las penicilinas o sulfas con proteínas plasmáticas, que hacen que el fármaco esté más tiempo activo y que por lo tanto, pues los intervalos de aplicación sean mucho más amplios, ¿sí? Que a lo mejor si se aplicaba cada 8 horas, a lo mejor yo lo puedo aplicar cada 12, incluso cada 24 horas. El problema aquí es que este cloranfenicol no únicamente ocasiona problemas a nivel hepático, sino que también se deposita en médula ósea. Entonces, vamos a tener problemas de hepatotoxicidad y problemas a nivel hematopoyético. Este término de anemia aplásica quiere decir que no se están sintetizando eritrocitos de forma constante, o los eritrocitos que salen a torrente sanguíneo todavía traen núcleo, por lo tanto no son funcionales. ¿Qué sucede si no tengo una buena cantidad de eritrocitos en torrente sanguíneo? ¿Para qué sirven los eritrocitos? ¿Para transportar oxígeno? Para transporte de oxígeno y para transporte también de algunos nutrientes. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese animal va a tener, por ejemplo, necrosis en algunos tejidos o puede presentar insuficiencias, ¿sí? Entonces, esta no es una anemia que se cure de forma tan sencilla porque tengo que eliminar el antibiótico del organismo y principalmente de médula